¿Por qué el puño fantasma no tuvo ningún efecto sobre Ikki? ¿Cuál fue la razón por la que al final de la batalla se rindió? ¿Es cierto que el orfanato de la Fundación Grad era en realidad una prisión? Las respuestas a estas y otras preguntas las tenemos en el análisis del capítulo 14 del anime clásico de Saint Seiya, con el cual estamos a nada de llegar al cierre del primer gran arco de la serie, siendo este, por supuesto, el de los Caballeros Negros. Derrotado, el puño fantasma. Es el nombre con el que se presentó originalmente este capítulo el 24 de enero de 1987, bajo la dirección de Tomoharu Katsumata con el guión por parte de Takao Koyama, lo que garantizaba un muy buen desarrollo y con la animación a cargo de Tomoko Kobayashi, quien tenía su primera intervención en la serie. El episodio inicia justo donde se quedó el anterior, con Seiya, Shiryu y Shun confrontando a Ikki, a quienes se le suma Hyoga, el cual, para sorpresa del Fénix, ha sobrevivido a su ataque anterior. El Caballero del Cisne vuelve a desafiar a Ikki, retándolo a que use de nuevo el puño fantasma, pues asegura que no solo puede esquivarlo, sino que es capaz de devolverlo. Su oponente acepta el desafío atacando a Hyoga con la técnica que había utilizado antes, pero justo ese es su mayor error, pues como el propio Ikki advirtió antes, una misma técnica no puede ser usada en contra de un caballero de Atena por segunda ocasión, y justo Hyoga le demuestra eso cuando utiliza su polvo de diamantes como un espejo que refleja el golpe de su oponente. Una vez presa de su propio ataque, Ikki tiene una ilusión donde sus antiguos aliados se vuelven en su contra atacándolo en conjunto. Hyoga intenta aprovechar que la mente del Fénix está rota para darle el golpe definitivo, pero otra vez Shun interviene y esta vez impide que el cisne golpee a su hermano. Lo siento mucho, Hyoga. Te suplico que perdones a mi hermano. Hyoga le insiste a Shun que lo suelte, pero mientras estos dos se pelean, Ikki recobra el sentido y vuelve a atacar a Hyoga, tras lo cual descubre el crucifijo que este llevaba y que es lo que ha evitado que su golpe le impacte de lleno. Recuperado, Ikki amenaza a todos sus oponentes y acto seguido los ataca con su máximo golpe, las alas del Fénix volador, acabando con todos de una sola vez. Pero sorprendentemente, Seiya ha sido protegido por la armadura dorada ante la mirada incrédula de Ikki y, sin esperar más, el Caballero de Pegaso se lanza al ataque sorprendiendo a su rival, quien se da cuenta de que sus ataques son más fuertes que antes, preguntándose si acaso la armadura dorada en verdad está ayudando a Seiya para que consiga la victoria. Los golpes continúan impactando en Ikki, llegando al punto de incluso hacerle pedazos su armadura, lo que hace que el que se supone es el más fuerte de los Caballeros de Bronce parezca perder el control de sí mismo. ¡Mi armadura! ¿Por qué? ¡Se ha desintegrado! Seiya intenta rematar a Ikki, pero la armadura del Fénix comienza a reconstruirse volviendo a proteger el cuerpo de su portador. Confiado por el nuevo poder que le ha otorgado su Clot, Ikki contraataca, pero en ese momento y de forma inesperada, el escudo de Shiryu aparece para ayudar a Seiya, y lo mismo sucede con la cadena de Andrómeda una vez que el Fénix intenta usar el puño fantasma. Ninguno de los oponentes entiende lo que está sucediendo, pero la batalla continúa. Seiya lanza de nuevo sus meteoros, pero esta vez van acompañados del polvo de diamantes de Hyoga. El cosmos de todos sus amigos se canaliza sobre el Santo de Pegaso, lo cual resulta demasiado para el Caballero del Fénix, quien recibe un tremendo golpe en el pecho por parte de Seiya, con lo que, viéndose herido de gravedad y comprendiendo que ha sido completamente superado, admite finalmente su derrota. Ikki, ¿qué te ocurrió mientras estabas en la Isla de la Muerte? Era el infierno en la tierra. Seiya le pregunta a qué se refiere con estas palabras, a lo que Ikki le responde que ninguno de ellos podría entenderlo nunca, terminando de esta misteriosa forma el 14º capítulo. Vayamos ahora con algunas curiosidades que se vieron en este capítulo y que quizá no habías notado. Para comenzar, cuando Hyoga le pregunta a Ikki por qué el puño fantasma que le devolvió no ha logrado romper su espíritu, en el idioma original el Fénix responde que es debido a que él ya perdió algo muy valioso en el pasado, y aunque no menciona específicamente a qué se refiere, más adelante descubriremos que se trata de Esmeralda. Por cierto, aunque tampoco lo mencionó directamente, es en este capítulo donde el maestro de Ikki, Guilty, tiene su primera aparición a modo de recuerdo. En el doblaje latino, cuando Ikki ataca a los Santos de Bronce con su Hoyoku Tensho, los gritos de Shun son interpretados por René García, voz de Hyoga de Cisne. Y hablando del Hoyoku Tensho de Ikki, vemos que originalmente se trataba de una técnica que generaba un viento sumamente poderoso, al cual Toei le agregó pequeñas chispas de fuego y no era un golpe de llamas como más adelante nos acostumbró a verlo. Cuando Hyoga le devuelve a Ikki su puño fantasma, vemos que la herida que ya tiene en su frente se vuelve a abrir, situación que veremos en numerosas ocasiones a lo largo de la historia. Observamos que Ikki pierde el control cuando su armadura es destruida, lo que nos hace pensar que posiblemente no era consciente de la capacidad que ésta tenía para reconstruirse, aunque luego lo quiso disimular explicándole a Seiya sobre los detalles de dicha habilidad. La escena que ves aquí es la misma que aparece en el opening español, que fue el que se utilizó la primera vez que la serie llegó a Latinoamérica. Caballeros,
Esto que observas es la primera de muchas escenas que se presenta en la serie en las que se ve a Seiya correr o huir de una pelea de forma graciosa. Ya les iré mostrando cada una a medida que sucedan durante estos análisis. Por último, en este respecto, las rocas en las que Seiya se estrella tras el ataque de Ikki tienen un error en el coloreado, pues esto hace que parezcan hielo, aunque en caso de que esto haya sido intencional, es decir, que efectivamente se tratase de hielo, debería ser a causa del ataque que Hyoga lanzó al inicio del capítulo, por el cual parte de las rocas aún estarían congeladas. Veamos ahora qué cosas de la versión original de Kurumada fueron omitidas o modificadas en este capítulo. Para comenzar, cuando Ikki le dice a todos que lo ataquen a la vez, en el manga se agrega el comentario donde este mismo hace mención de que el resultado será igual que hace 6 años, cosa que Shun no entiende, pues para ese momento él ya se había ido a la isla de Andrómeda. ¿A qué se refiere Ikki? Más adelante lo descubriremos. Cuando la herida en la frente de Ikki se abre, en el anime no se hace ningún comentario al respecto, pero en el manga Shun sí se percata justamente de ese detalle. La ilusión que Ikki sufre donde los caballeros negros lo atacan no existe en la versión original, pues lo que el Fénix ve en el manga al recibir su propio golpe es justamente todo el recuerdo de lo que vivió en la Isla de la Muerte, cosa que en el anime también se mostrará, pero hasta el siguiente episodio. Y hablando de este recuerdo, aunque no se mostró por completo, en el anime logramos ver a Guilty, quien luce su tradicional cabello blanco, aunque en el manga tiene más bien cabello oscuro. A diferencia del anime, en donde recurrentemente se dice que el puño fantasma destruye el espíritu o alma del enemigo, en el manga se deja en claro que ataca el sistema nervioso y que la ilusión tiene como objetivo provocar un daño en ese nivel, e incluso podemos pensar en traumas psicológicos, por lo que cuando Ikki explica por qué ese ataque no tiene efecto en él, hace mención de que sus nervios ya están destrozados debido al mucho daño que ha recibido. Dicho de otro modo, ha logrado superar los efectos traumáticos del dolor emocional. Cuando Ikki lanza su Hoyoku Tensho, notamos que en el manga este nunca logra golpear de lleno a Seiya, pues la armadura dorada lo protege de inmediato, quizá debido a que este último no lleva puesto su clot de Pegaso, mientras que en el anime el propio Seiya reconoce que el ataque de Ikki lo golpeó, pero que al despertar de la conmoción la armadura estaba frente a él. Cuando Seiya confronta a Ikki, en el manga se nota más incisivo en sus comentarios respecto a la cobardía de este, ya que se victimiza demasiado por lo que sufrió durante su entrenamiento, asegurando que ellos también sufrieron mucho para convertirse en caballeros y regresar a Japón. Evidentemente, Seiya no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, pero bueno, eso es lo que pasa en el manga. Y dando seguimiento a esto, en la versión impresa Seiya se alusiona a la infancia de Ikki, donde él se comportaba prácticamente como un héroe con su hermano, tras lo cual se añade un largo flashback donde se muestra que el orfanato era prácticamente una prisión para los niños, con todo y cercas electrificadas para que no pudieran escapar, perros guardianes que igualmente los perseguían si querían salir, además de mostrar una pelea a golpes entre Ikki y Tatsumi, y el hecho de que los niños eran enviados a los campos de entrenamiento en bloques de 10, lo que le da sentido a lo que tiempo atrás Tatsumi mencionó al decir que nadie había vuelto de la Isla de la Muerte. Por supuesto, todo esto fue omitido por completo en el anime. Por último, algo que el anime olvida totalmente es que Ikki tenía el brazo congelado desde el primer enfrentamiento que tuvo con Hyoga en el capítulo anterior, cosa que el manga sí menciona, y de hecho el propio Ikki se lamenta de tener el brazo en esas condiciones. Incluso Seiya, al derrotarlo, se da cuenta de tal condición, por lo que piensa que ha sido solo por eso que ha podido ganarle, pero Ikki lo desmiente afirmando que aún si hubiera usado ambos brazos habría perdido. Y atentos, porque es aquí donde llega una de las mayores diferencias entre manga y anime, pues cuando Seiya le dice que obtuvo la victoria por la amistad que lo une con sus compañeros, Ikki le responde que no fue eso sino el amor fraternal, pues todos ellos son hermanos, lo que convierte a Seiya en hermano menor de Ikki, al igual que Shun. En este capítulo nos encontramos con el clímax y la conclusión de la batalla en contra de Ikki y los Caballeros Negros, y es justamente este punto de la pelea lo que nos aporta bastante no solo a lo que tiene que ver con aquello que hemos estado llamando esencia de Saint Seiya, sino también con un aspecto sumamente importante en la historia interna, y es que ya sea en el manga o en el anime, algo que tanto Seiya como Ikki mencionan momentos antes de poner cierre definitivo al combate es la amistad, el amor y el dolor que, de acuerdo con el Caballero de Pegaso, son imprescindibles para poder obtener la victoria, acusando a su ahora oponente de haberse olvidado de todo esto, recordándole que 6 años atrás, cuando eran niños, Ikki incluso parecía un héroe para ellos debido al valor que siempre mostró para proteger a su hermano, cosa que en el manga se muestra de forma mucho más dramática y gráfica, pues nos enteramos que cuando Ikki descubre que la isla de Andrómeda es igual de tormentosa que la Isla de la Muerte, pretende evitar que Shun llegue a ese lugar a costa de su propia vida, de manera que si se compara a ese Ikki que estaba dispuesto a morir por cuidar de sus seres queridos, con la versión actual que solo piensa en sí mismo, no queda ni la sombra de lo que era antes. Sin embargo, para el
Caballero del Fénix, quien abiertamente ha dicho que ha perdido todo lo valioso que tiene en el mundo, este tipo de cosas le parecen una tontería, esbozando la idea de que es la ambición y el poder lo que en verdad otorga el triunfo. Aún así, una vez que se da cuenta que efectivamente el poder de Seiya se ve potenciado física y emocionalmente por el respaldo de sus compañeros en ambas versiones de la historia, admite la superioridad de esto, comprendiendo finalmente que la soledad por la que ha optado se encuentra por debajo, y que incluso sus aliados únicamente estaban con él por haberse visto sometidos y por el temor que generaba sobre ellos, mas no por verdadera lealtad. Ahora bien, en el manga hay un detalle que, como mencioné antes, le da un extra muy destacado a todo esto, tratándose de la revelación de Ikki de que en realidad todos son hermanos y que lo que Seiya interpretaba únicamente como amistad, en realidad se trata de fraternidad, y es ese vínculo invisible y desconocido hasta entonces para ellos lo que ha hecho que el Santo de Pegaso rebose de poder y logre finalmente imponerse sobre el Fénix, tanto en el combate propiamente dicho como en la ideología. ¿Te das cuenta entonces hasta qué grado son importantes todos estos aspectos para la trama de Saint Seiya? Es por eso que yo continúo insistiendo que es aquí donde radica la esencia de la historia y no en otros elementos que, si bien son una base necesaria, continúan siendo complementarios a lo ya mencionado. Sin embargo, todavía falta un capítulo más para cerrar el arco de los Caballeros Negros, y es justamente donde Ikki nos mostrará todo lo que le ocurrió en la isla, y bueno, quizá ya muchos sepan que hay una enorme diferencia con los sucesos del manga, por lo que si no te quieres perder el siguiente análisis, te invito a que te suscribas y tengas activas todas las notificaciones del canal. Mientras tanto, te dejaré aquí un video con 30 curiosidades de Ikki de Fénix junto con el siguiente de esta serie una vez que esté disponible. Yo soy Cal y nos vemos la próxima aquí en Star Hill, tu canal de Saint Seiya y anime.